¿Allá? Ok. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, bueno, estamos en esta modalidad extraña porque el acuerdo también aquí con el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea es que una vez al mes tuviéramos una sesión de la primera parte de la clase que fuera libre. Es decir, que para esta primera hora vamos a tener una transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, que también lo pueden encontrar como CECRITIC. El centro está aquí al lado y es donde también estoy trabajando con ellos en un laboratorio que va iniciando, que es justamente el laboratorio de tecnociencias. Y es por eso que esta clase pues se integra bastante bien y otras tantas actividades, o al menos una en particular, de la cual les voy a platicar un poco más adelante. Entonces, en esta ocasión, para la clase de Tecnociencia y Sociedad, vamos a abordar un tema que se llama, voy titulado Ciencia Diluida. Bueno, vamos a comenzar. Aunque sea en esta modalidad, igual si tienen participación, agradeceré que las hagan en su momento. Y no sé si va a haber interacción allá con redes, pero igual si hay comentario para estar al tanto. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva les pongo algunas etapas del desarrollo histórico que podemos considerar que en ese desarrollo histórico también estuvo la ciencia. Y entonces, ¿en qué siglo o en qué etapa creen que se haya producido más ciencia y más tecnología? ¿En la edad de piedra? ¿No? ¿En la de los metales? Puede ser, ok. ¿En la media? ¿Edad media? ¿O en la edad moderna? O ya nos vamos a la edad contemporánea, que son los últimos 2 siglos. ¿Ustedes por cuál se inclinan? ¿Moderna? Ok. Bueno, para poder responder a esta pregunta tendríamos que tener elementos para saber cuánto es más y qué estamos contando. ¿Cómo vamos a contar que se está produciendo ciencia y tecnología? ¿Ideas? Por temporalidad, pero en temporalidad contemporánea, ok. Fueron 2 guerras, exacto. ¿Y cómo contamos cuánta ciencia y cuánta tecnología se produjo? Ok, puede ser. Pero también podría ser criticable. Acá la compañía dice que somos más infelices. Ok, tenemos tecnología y no por eso somos felices, es otra posibilidad. También la otra sería cómo vamos a medir la felicidad, ¿no? Entonces, en esta pregunta les resumo que la cuestión también es cómo vamos a medir que hay más ciencia, más tecnología. Y en su caso, si la variable de respuesta sería pues la felicidad de las personas, pues también tendríamos que medir la felicidad. Y esa sería una hipótesis de trabajo, ¿no? En donde se tendría que hacer una metodología para poder reconocer cuánto ha sido en consideración con otros periodos históricos. En cualquier circunstancia necesitamos medir. Este tipo de estudios se conocen como estudios bibliométricos, en donde se miden diferentes características de todo el acervo de conocimiento que se va generando. Entonces, cuando hablamos de más ciencia, hablamos de primero medir y el segundo comparar. Así que les voy adelantando. Tenemos 2 variables, podremos decir, 2 factores importantes para poder saber cuánto se está produciendo de conocimiento o de propiedad intelectual. De conocimiento sería el artículo científico y de propiedad intelectual sería las patentes. ¿Alguien ha revisado un artículo científico? ¿Sí? Bases de datos. Y no todas las patentes también pueden ser consultadas de manera libre. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Que nos va a reducir como la posibilidad de análisis para saber cuándo se ha producido más ciencia. Entonces, todo lo que ahora mi pregunta sería, ¿todo lo que se produce en cuanto a ciencia y tecnología se publica? ¿No? Entonces ahí tenemos otro problema. Hay parte de la ciencia y parte de la tecnología que no entra en nuestra posibilidad de conocimiento, no entra en nuestras variables que podemos medir. Por ejemplo, decía o dice,
no sé, está en un libro del autor Antonio Fernández Roñada. El libro se llama Los muchos rostros de la ciencia. Y él nos describía cómo los científicos o las personas que trabajan en ciencias, entre más escriben y por lo tanto más publican, es como un estatus también de calidad de su trabajo. Mientras que los tecnólogos son un poco al revés. A ellos no les importa tanto escribir lo que desarrollan, sino más bien leer para poder aplicarlo, y entre menos sepa el resto de la comunidad cómo lo hicieron, mejor, porque el secreto está mejor protegido. Entonces no todo se patenta necesariamente. Hay un dicho inoculado en la academia que dice: publica o muere. ¿Lo habían escuchado? Bueno, ¿habían escuchado al Sistema Nacional de Investigadores? ¿Sí? Al famoso SNI. Bueno, en el SNI una de las formas en las cuales te evalúan es por las dos cosas anteriores que mencioné. Es decir, cuánta ciencia se publica y que tú fuiste autor o autora, y también cuántas patentes se registran o cuánta propiedad intelectual. Y en ambos casos es una forma que podemos medir y por lo tanto una forma en la cual también pueden evaluar el trabajo científico y tecnológico, porque llegamos al mismo problema. Si tú me dices que eres científico, si tú me dices que eres científica, si me dices que eres tecnóloga, ¿yo cómo voy a evaluar eso? ¿Solo porque lo declaras o tengo que establecer algunos criterios e indicadores para poder establecer si eres acreedora al Sistema Nacional de Investigadoras, de investigadoras, en este caso? Entonces, en ese sentido, si bien es una práctica en la comunicación pública de la ciencia y por lo tanto la última etapa en la producción científica, pues también es un incentivo y es el último eslabón en el cual, digamos, culmina el trabajo científico, el famoso paper, que para la cuestión de tecnología serían las patentes. Además, si te registran una patente, hay una institución que tiene que registrarlo y tiene que verificar que realmente esa innovación es tal, o sea, sí es innovación. Y cuando es en cuestión de ciencia, pues también tendrá que verificar que ese trabajo científico ya fue evaluado por otras personas que también son expertas técnicas. Es decir, si tú eres experta en COVID-19, por ejemplo, y tú eres experta en prótesis dentales, pues no parece que se puedan evaluar la una a otra. No necesariamente, porque son expertas, pero en diferentes áreas. Entonces, el proceso de publicación de artículos científicos y también el de registro de patentes requiere de conocimiento técnico que va a evaluar tu conocimiento técnico para verificar que la información sea correcta y que vale la pena que eso se otorgue, ¿no? Y que eso se publique. Entonces, eso les da una facilidad para que además no todos los artículos que estén publicados vengan con una especie de sello de calidad y entonces podamos contarlos. Y este conocimiento podríamos clasificarlo en dos tipos de conocimiento que se genera. El conocimiento que consolida los paradigmas y el conocimiento que transforma los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Lo dijimos la vez pasada. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué era un paradigma? Ya ni me acuerdo. Una nueva forma de ver, aplicar la realidad que pasa. ¿Mande? Y afrontar la realidad que pasa frente a nuestros ojos. Bien. Y eso también para Kuhn, un filósofo de la ciencia, decía que se podía llamar como ciencia normal. La ciencia normal es un conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico de investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas. Es decir, hay una especie de consenso de lo que se debe estudiar y los métodos por los que debe pasar para ser estudiado y reportado. Y en ocasiones eso se transforma. Entonces, la ciencia podríamos considerarla en esas dos vertientes. Y ahora vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de la ciencia? ¿Quiénes son estos dos personajes? Del lado izquierdo está Einstein y del lado derecho está Newton. ¿Y qué cambio de paradigma hubo ahí entre uno y otro? ¿Cómo?
Ok, sí, pero digamos un cambio de paradigma en cuanto a su trabajo científico. Exacto, la relatividad. Mientras uno desarrolló la mecánica clásica, el otro fue pues de los padres de la mecánica clásica. Y entonces ahí hubo un cambio en la forma en la que comprendemos la realidad. Mientras uno pensaba que el espacio y el tiempo eran absolutos, el otro pensaba que el espacio y el tiempo eran relativos. Y lo único absoluto sería la velocidad de la luz. Y eso es, digamos, son como tres criterios que los diferencian por completo. Einstein pensaba que espacio y tiempo relativos. Newton, espacio y tiempo absolutos. Einstein, velocidad de la luz, relativo. Newton, Einstein, velocidad de la luz, absoluto. Newton, velocidad de la luz, relativo. Es decir, totalmente al revés el uno del otro, ¿no? Eso es un cambio de pensamiento radical. Y bueno, vamos entonces a empezar con la palabra disrupción. Para no estar citando constantemente a la Real Academia Española y las muchas problemáticas que trae citarle, vamos a pensar en la disrupción desde el latín, disruptio, que significa rotura o fractura. Esta imagen del lado izquierdo nos demuestra algo que voy a comentar a continuación. ¿Quién de los dos es más alto? ¿El barbado o el no barbado? El barbado, ¿no? Y el otro está pequeñito, pero ¿quién ve más lejos? El pequeñito, muy bien. Aunque es más pequeño, está parado sobre los hombros de un gigante, literalmente. ¿Quién dijo esa frase? ¿Cómo? Que si puede ver más lejos es porque siendo un enano está parado sobre los hombros de gigantes. Okay. Lo dijo Newton en 1675, en una carta que le dirigió a otro científico, Robert Hooke, que al principio se escribían muy a gusto, se echaban porras, pero un día Robert Hooke cuestionó el trabajo de Newton y pues Newton era un poquito tóxico, entonces lo odió toda su vida y eso le tuvo muchos problemas. Bueno, pero mientras se llevaban bien, Newton le escribió que si sus hallazgos eran así de importantes es porque podía ver más lejos parado sobre hombros de gigantes, haciendo esta como, pues sí, relación muy icónica, ¿no? Y mi pregunta para ustedes en este momento es, la ciencia en sus diferentes áreas, ¿en qué hombros de gigantes se encuentra en este momento? ¿Y hacia dónde ve? No lo sé. Ojalá, sí, eso es definitivo. Todas las personas que han hecho un gran hallazgo antes de nosotros, que son, nos dan todo el fundamento teórico para poder ver más adelante. ¿Sí? Bueno, ciencia y tecnología sobre innovación y disrupción. Hablaré de innovación muy poco porque sobre todo me parece que la palabra que aquí es pertinente es disrupción. Por eso hablaba previamente que disrupción es ruptura. Algo se tiene que romper. Y cuando algo se rompe, y eso es la forma en la que concebimos la realidad, eso es un cambio de paradigma. Entonces, disrupción y cambio de paradigma van de la mano. Entonces, podemos pensar en qué innovación y qué disrupción tenemos si analizamos los trabajos que se publican y las patentes que se registran, ¿no? Que son los dos productos estelares de la ciencia y la tecnología, los artículos y las patentes. Pero también podemos pensar que algunos de esos trabajos lo que van a hacer es consolidar la forma de concebir el mundo, por lo tanto sostener el paradigma. Y habrá otros trabajos que lo cuestionan y provocan cambios en nuevos desarrollos, es decir, un cambio de paradigma. Hay unos que, digamos, que consolidan el conocimiento previo, y está bien, y habrá otros que más bien son una especie de revolucionarios en el conocimiento, y por lo tanto tienen que romper con lo previo. Y eso se puede comprender a través de las citas. Ay, qué bueno que eso lo puse en blanco. Bien, entonces, para ello
En 2023, o sea, este año, se publicó un artículo del equipo de Russell Funk, de la Universidad de Minnesota, y este equipo de investigación analizó un montón de artículos y un montón de patentes para saber qué tan disruptiva o no se ha convertido o no la ciencia y la tecnología. Y para ello analizaron 24.6 millones de artículos entre el periodo de 1945 y 2010. ¿Por qué en ese periodo? El inicial. ¿Por qué 1945? ¿Cómo? Ajá. Ahí hubo un cambio social, que fue la Segunda Guerra Mundial, y entonces se encontraban que fue un gran momento para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué hasta 2010? En los dos casos, si se fijan, hasta el 2010. ¿Por qué habrá sido? Ese ya no es tan obvio. No, de hecho no tiene nada que ver como con un evento externo, sino más bien por cómo opera la cuestión de cómo un artículo se vuelve referente. ¿Cómo un artículo o una patente se vuelve referente? Cuando la citan. Si no la citan, pasa al olvido. Y entonces ese publica o muere, pues aunque publiques, igual y puede morir tu investigación si no es relevante. Y a veces se vuelven relevantes, incluso lo dicen estos autores, por accidente. Pero digamos que no sería como la norma, ¿no? Entonces, hasta 2010 les da la posibilidad de poder rastrear las citas que provocaron después del 2010. Entonces, aunque en 2010 se acaba su análisis, las citas llegan hasta 2017. Y entonces tendrían, los últimos que analizan, los del 2010, tendrían 7 años para alcanzar a reconocer qué tan importantes fueron para los trabajos posteriores. Cuando hablamos de disruptivo, habla de un cambio entre el pasado y el futuro, ¿no? Y por lo tanto, tendríamos que analizar de dónde viene, es decir, el artículo que vamos a revisar, a quién cita y a dónde va, es decir, quién lo cita. ¿Okay? Y en 1976, para el caso de patentes, porque solamente hay registros digitales después de 1976. Antes de 1976 hay una gran cantidad que no es legible por un programa que puedes correr a través de Python, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una hoja que fue hecha en máquina de escribir, vieja y escaneada, pues muy bueno para los registros, pero no tan fácil para el análisis masivo de datos, ¿no? Y bien, es mucho, pero les voy a pedir que se enfoquen en el lado derecho. Para ello, este equipo de investigación de la Universidad de Minnesota lo que hizo fue generar un indicador que te diga qué tan disruptivo es o qué tan, digamos, conservador es, ¿no? Aprovechando que está de moda aquello de conservadores y no conservadores. Entonces podremos ver que los disruptivos tienen un comportamiento diferente a los no disruptivos. Si lo vemos en ese sentido, aquello que es disruptivo lo vamos a dejar así, y aquello que está en el lado contrario lo vamos a llamar que fortalece el statu quo. Es decir, que favorece a que el conocimiento actual se consolide y se quede así. Y entonces habrá un valor de -1 cuando es muy consolidador del conocimiento previo, y un valor de 1 positivo cuando es muy disruptivo, y un valor de 0 cuando están pues, a la mitad, ¿no? Básicamente, por eso son los números así. Y entonces ahí vamos a ver el comportamiento. Nosotros tendríamos que primero observar el cuadrado o rombo gris más grande. Ahí es donde quiero que nos enfoquemos. Y entonces ese cuadrado gris está en medio de algo que pasa de un lado y del otro, ¿no? Bueno, entonces lo que veríamos es que hacia la derecha hay circulitos, hay triangulitos y hay cuadraditos, ¿no? Del lado derecho. Todos ellos, voy a tratar de resumirlo, todo lo que está del lado derecho son los trabajos previos. Luego está nuestro rombo de análisis, el trabajo actual, y luego los rombos futuros, todo lo que está rojo. Si se fijan, hay flechas
que nos hablan de cómo se están citando unos a otros. Cuando es muy disruptivo, nuestro rombo gris cita artículos que después de que nuestro rombo gris se publica, no vuelven a ser citados. ¿Lo notan? Es decir, que es un parteaguas en ese conocimiento. Todo el conocimiento previo resulta ser, de alguna manera, obsoleto, y por eso ya no se cita. Por el lado contrario, cuando tenemos el que consolida, fíjense que el rombo gris, es decir, el artículo en cuestión, está citando artículos, y los artículos que se publican después del que estamos analizando citan al rombo gris, pero también a los previos. Es decir, que consolida el conocimiento previo y fortalece el statu quo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es únicamente para explicar el comportamiento que este grupo de investigación analizó. Ahora, aquí lo que vemos es cómo cae la disrupción en función del tiempo. Entonces, ¿se publica más? Sí, eso es definitivo. Los registros de patente también, es más, ni siquiera tenemos cómo interpretarlo con el pasado, cuando ni siquiera estamos analizando tan atrás. Pero lo que vemos es que esos valores con los cuales este grupo de investigación propone analizar en periodos de 5 años, qué tan disruptivos son, se ha caído con el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial en artículos, en todas las ciencias, pues en su caso, ¿no? Ciencias de la vida y biomedicina, en ciencias físicas, ciencias sociales, tecnología, pero también en las patentes, en todas las diferentes vertientes de las patentes. Incluso podemos encontrar que la caída de disrupción en las patentes es como más suavizada, no tiene tantos altibajos y hay una tendencia muy clara a la baja. Pero en el caso de los artículos, tiene algunos años en donde parece que algo sucede y despega. Podríamos irnos a analizar esos años y comprender cuáles fueron los artículos que provocaron ese comportamiento. Si observamos acá en este lado, lo que también vemos es que hacen un poco lo mismo, pero a través de las palabras. ¿Qué tanto utilizaron nuevas palabras? Cuando hay un comportamiento muy disruptivo y ni siquiera hay palabras para enunciarlo, pues se tiene que generar el concepto. Y por lo tanto, aquí lo que se esperaba era que se viera un comportamiento similar. Si hay menos disrupción, hay menos generación de nuevas palabras. El lenguaje también, digamos, que va consolidando el conocimiento previo o transformando el conocimiento posterior. Acá hacen una relación sobre estas palabras que se usan muy frecuentemente para patentes, pero también para artículos, que según los autores dicen que antes se utilizaban más verbos que hacían alusión a la creación y que ahora se usan verbos que hacen más alusión a la mejora. Esto es cuestionable. En realidad, si hacen cierto tipo de estudios y no hay alguien lingüista, pues también como que dices, suena una gran idea, pero no lo sé, Rick. Le pregunté a una compañera que estudia aquí el doctorado en lenguas y me dijo que pues sí, suena sospechoso, incluso dio algunos como elementos de qué propondría ella para que fuera más objetivo este análisis. Pero por lo pronto diría que nos quedemos con el uso de palabras nuevas, ¿no? Eso creo que hay un poco más de seguridad. Ahora, acá lo que vemos es la cantidad de artículos que se han publicado con el diferente nivel. Vamos a observar el azul. Lo que está del lado izquierdo quiere decir cuántos artículos se publican por año que tienen un valor bien chiquito de CD, es decir, muy cercano a cero, es decir, que fortalece el statu quo. Y lo que vemos es que conforme progresan, crece abismalmente. Mientras que los más disruptivos tienen ahí como altibajos. En este caso se comporta un poco igual. Los menos disruptivos, los que consolidan el statu quo en patentes, crecen abismalmente. Hay con un comportamiento errático en algunos años, pero la tendencia es crecer mucho con relación a los otros. Pero si lo comparamos con los que tienen un valor alto de disruptivo, digamos, no está tan bajo como en el caso, bueno, quizás si lo consideramos con la magnitud, pero el punto es que se queda muy abajo, ¿no? Esto es relevante, me parece, para comprender y cuestionar
¿por qué se ha dado este fenómeno? O sea, no se da de la nada. Tiene que haber una serie de potenciales explicaciones detrás, que también nos creo, o yo sospecho, y también es un poco de lo que dicen, que está relacionado con la forma en la que se administran los productos científicos y por lo tanto cómo se evalúan a los científicos y científicas. Algo bien interesante pasó. ¿Alguien toma aquí café? Sí, a ver, levanten la mano. Ok, muy bien, muy bien. ¿Les late el espresso? ¿Sí? Ok, está fuertecito, pero está bueno el espresso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando van a comprar, tienen la máquina acá toda muy fresa y se preparan un café espresso, pero ustedes no quieren un espresso, ustedes piden un americano? ¿Qué le hacen? En el caso de americano, agarran el espresso y le completan con agua, lo diluyen. Observen acá, si es un espresso, tiene una cantidad de café, pero si es un macchiato, tiene una cantidad igual de lo que tenía de café, se la ponen de leche. Y así para el resto, ¿no? Pero si se fijan, todos tienen la misma cantidad de café, a excepción del doppio, que yo no sabía que existía, pero es un doble. Es una forma muy elegante de decirle espresso doble, ¿no? Bueno, pues algo de lo que reportan es algo bien curioso, que aunque se publican más artículos, muchos más artículos que antes, parece que los artículos disruptivos siempre son la misma cantidad. O sea, en proporción se diluyen un montón, pero digamos que esto podría ser 1945 de los artículos disruptivos y esto 2010, son la misma cantidad, pero ahora están en un mar de otros artículos que no lo son. Es un comportamiento interesante, porque tampoco hay una explicación muy obvia a eso. No es como que la creatividad, pum, cuando hay una especie de conciencia colectiva que cuando llegan a 10 dicen, no, ya nos apagamos todos, ¿no? No funciona así. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Y esto son algo de las explicaciones que dan los autores. Uno, aunque se produzcan muchos más artículos que en el pasado, los que nos cambian la forma de pensar está topada, que es esto que les comento. Es como si en 1945 la ciencia fuera un espresso y hoy un macchiato, o cualquier otro que esté diluido, un americano quizás. Entonces hay un efecto de dilución de la disrupción. Y acá una opinión personal, luego es muy molesto que tienes que investigar un tema en particular y por lo tanto tienes que entrar a buscadores para llegar a esos artículos y empiezas a leer el artículo, llegas a la mitad y dices, no trae nada y ya me hiciste perder medio día por estarlo leyendo. A diferencia de cuando encuentras un buen trabajo de investigación, profundo, de calidad, certero y muy robusto, que ese es el artículo que podría fundar toda tu tesis, ¿no? En lugar de estar buscando 100 artículos que pues al final solo diluyen el conocimiento. Por eso hago como la reflexión de que tendríamos que pensar en cómo son los sistemas de evaluación de las personas que trabajan en ciencia y tecnología. 2. Limitan las referencias que citan a un área cada vez más estrecha, lo que indica falta de heterogeneidad en el conocimiento que consultan. Es decir, si yo trabajo en el área súper especializada, ¿cuál era hace rato? ¿COVID? ¿Cómo? ¿COVID? Ok, si tú trabajas en COVID, entonces tú solamente vas a citar a personas que directamente están hablando de un aspecto muy particular de COVID, a una proteína de COVID y tan, de ahí no te sales, ¿no? No hay ni siquiera un intento de búsqueda de analogías en otros sistemas biológicos. Y eso parece también relevante y complicado, porque como lo veremos en otras clases, pareciera que incluso quienes resultan disruptivos, o hay algunos ejemplos en particular de personas disruptivas, que se salieron de la caja en la que estaban, ¿no? Entonces, si no hay heterogeneidad en las fuentes que consultamos, y eso va a ser parte de la siguiente parte de la siguiente hora de clases, sobre qué es lo que leemos y qué tan fuera de nuestra área de conocimiento está. 3. Las autocitas es algo mal visto. Si tú te autocitas es como cuando en Facebook te das un like a ti mismo. O sea, como que uno dice, oye mamá, no hagas eso por favor. Me ha pasado, a mí no, a mi mamá. Pues. Y bueno, entonces las autocitas incrementan. Y eso es relevante porque también nos evalúan en ciencia y tecnología por citas. Entonces, si te citas a ti mismo, a ti misma, lo que estás provocando es generar un numerito más, probablemente
de manera un poco mañosa o innecesaria. A veces es necesario, ¿no? Si es un proyecto que continúa, es como, en el artículo anterior dijimos esto y ¡pum!, ahorita encontramos algo más profundo, ¿no? Ahí vale la pena citar el trabajo previo, pero hay otras ocasiones donde parece que más bien es por generar la cita. Entonces, lo que han encontrado es que a lo largo del tiempo las autocitas hasta 4 veces han incrementado. Lo que podríamos considerar una práctica cuestionable, sí, pero también podría indicar la recurrencia a un conocimiento que ya estaba. Es decir, un poco asociado al previo, si no tienes lecturas fuera de tu área de conocimiento muy especializado, es una de las explicaciones que acá dan a la falta de disrupción. Y luego, si además las fuentes que consultas, pues eres tú mismo, pues está complicado, ¿no? 4. En el análisis lingüístico, que les comento que hay que tomarlo con pincitas, mientras que en 1980 se usaban más verbos que evocan a la creación, en 2010 evocan a algo preexistente. ¿Ok? Este es el que les digo que hay que tomarlo con precaución. Cuando menos lo que sí podemos ver de manera más contundente es que antes se generaban nuevas palabras de manera más frecuente que ahora. Que ahí podría haber un montón de explicaciones. A veces cuando mandas un artículo a una revista internacional que esté en un repositorio como JCR, te lo rechazan así en cuestión de horas, nada, tampoco, pero así como al día siguiente, ¿no? Y a veces lo que me han contado, a mí también me ha pasado, lo que me han contado es que si se fijan que los autores no hay nadie que sea nativo, por el nombre al menos, pues ni siquiera revisan mucho a profundidad y luego, o sea, es como algo que se sospecha, ¿no? Porque es demasiado rápido. Que como no hay ningún nativo de inglés escribiendo, lo descartan más rápido y te sugieren consultar a alguien que sepa inglés, así en automático. Entonces también, si solamente hay una forma de comunicar ciencia, cosa que además también ha cambiado, en los años previos a los 90s, sobre todo en ciencias sociales, predominaban el idioma español, pero sobre todo el francés. O sea, estaba como francés, luego estaba el alemán, español, italiano, etcétera, pero había muchos más idiomas. Y pues ahora pareciera que pues también el inglés está limitando la forma en la que nos comunicamos y como quizás, aunque sepamos hablar inglés, no tenemos tantos elementos como nuestra lengua nativa, pues no tenemos tantas palabras como para poder comunicar lo que estamos encontrando. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer la pausa para ya ir saliendo de la clase virtual. Nada más va a ser como este último debate y algunos anuncios. ¿Qué hacer con este panorama? ¿Es algo favorable, negativo? Es que cuando yo era chiquita, yo le decía a mi papá, ¿y por qué se llama esto así? ¿Por qué no le podemos decir otro nombre? Entonces ahorita siento que como la tecnología y la ciencia ha sido tan avanzada que nos hemos como enclaustrado en un cuadrito de decir, hay que mejorar lo que ya está en lugar de innovar innovar algo nuevo. Entonces como que hemos agarrado esa tendencia a no salir de ahí porque ya sería como algo muy disruptivo y pues igual sería un cambio muy grande para la sociedad verlo de esa manera que ya está acostumbrada. En el artículo al principio mencionan 2 elementos que se dice así como, digamos, así como lo que acabo de contarles de que te rechazan rápido los artículos, que está como muy en voz popular de la comunidad científica, que sería el primero, que se acabaron las manzanas cercanas. Supongamos que hay una manzana en un árbol, pues las cercanas las puedes bajar, pero para las que están arriba, ¿cómo le haces? Ya no es tan fácil acceder a ellas. Esa es una hipótesis, digamos, en un ejemplo como muy didáctico. La otra hipótesis es que ahora, para poder encontrar algo relevante, se necesita ser extremadamente especializado en un área para llegar más profundo. Lo cual también sería discutible con lo encontrado acá, que se pierde la diversidad de fuentes de información. Es decir, quizás aunque estés totalmente especializada en un área, no necesariamente por ello estamos siendo más disruptivas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? ¿Se cohíben por la cámara acaso? Yo también, pero no volteo a ver para allá y ya no siento nada. Bien. Bueno, entonces, de todos modos, ahorita vamos a retomarlo.
Aquí están dos referencias que son como las fundamentales de este trabajo. Si las necesitan, se las paso. Y bueno, esas son como mis redes, etcétera, etcétera. Y el agradecimiento en especial a la Facultad de Ingeniería, que es quien oferta esta materia optativa, Tecnociencia y Sociedad, y al CECRITIC, el Centro de Estudios Críticos en Cultura y Cultura Contemporánea, que ha tenido, pues la verdad es que nos ha recibido con los brazos abiertos para hacer este tipo de actividades, donde se estudia la cultura, pero poco se estudia quizás la cultura relacionada con la ciencia, que pues está dentro de estas aulas y de esta universidad, y que a mí me parece relevante llevar los temas también a como quizás a mí me hubiera gustado recibirlos cuando yo estudié licenciatura, y como lo vamos a ver en algún artículo más adelante, sobre si realmente existe una cultura científica, con un autor que se apellida Lévy-Leblanc, o algo así, porque no sé francés, pero lo veremos más adelante. ¿Alguien sabe quién es ese señor calvo del lado derecho? ¿Ni idea? ¿Nada? ¿No? ¿Cómo? Sí parece un X-Men. Se parece al profesor Javier, pero quizás un poco más delgado, ¿no? No. Esa imagen fue generada por una inteligencia artificial que ilustra, que se llama Midjourney, y lo que hice fue mezclar palabras que hicieran alusión a tecnología, tecnociencias y Michel Foucault, que es un pensador del poder y del biopoder, y que es la invitación que también les traigo. En mayo inicia la cátedra Michel Foucault, que es una cátedra que tuvo que detenerse el año pasado y que ahora estamos retomando y de la cual yo voy a coordinar para este año. Entonces va a haber temas relacionados con tecnociencias por completo, ¿no? Y por lo pronto, no es que ese sea el título, porque en realidad la cátedra se llama Michel Foucault, los lenguajes del poder, pero pues acá hablaremos sobre temas de gubernamentalidad e innovación tecnológica, que son las actividades que algunos jueves van a ustedes a tener. Entonces, pues creo que por ahí vamos cerrando. Si no hay preguntas, igual por allá, Byron. Excelente, muy bien. Entonces, terminamos y muchas gracias.